La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. Gira 2024 de Daniel Gagliardo, por diversos países y ciudades. En esta oportunidad continúa la misma por la provincia de Chaco, en su capital Resistencia, el sábado 13 de abril. La convocatoria a las 17 horas y el inicio 17:30 horas. Asociación Mutual de Empleados Bancarios, Carlos Pellegrini 336, Resistencia, Chaco. Mayor información, más 549-362-4122-578 por WhatsApp y Telegram. En Instagram y Facebook en UCSIM Chaco, ucsimchaco@ucsim.org.ar. Aquellos que quieran profundizar un poco más sobre quién es Gagliardo y qué es este nuevo conocimiento pueden visitar nuestra página www.ucsim.org.ar. En estos encuentros se ofrece una oportunidad para profundizar diversos temas para la comprensión profunda de la actual situación universal planetaria. Algunos de los temas que suelen tratarse son la cosmosofía aplicada, energía crística, trascendencia de la ley de karma, ley de purificación, dolencias y enfermedades, la importancia del trabajo grupal evolutivo para la humanidad, precipitación del agotamiento de la transición planetaria, junto a otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual y cósmica del ser. Como todo lo que ofrece UCSIM, la entrada es libre y gratuita. Se ruega puntualidad. Convoca a UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Comenzando este programa, vamos a hacer una lectura de la colección Cuaderno a la Luz del Peregrino, cuaderno número 4, Ley de Servicio, de Daniel Gagliardo. Muchos estamos intentando, momento a momento, encontrar la vertiente a través de la cual canalizar la energía del servicio. No es una encomienda fácil, ya que volcarnos a la energía del servicio, acceder a esa energía como conciencias, demanda tener una actitud clara, precisa, asumiendo una efectiva posición que nos exigirá persistencia y fidelidad, sin las cuales no ceder ante los reclamos de nuestra personalidad asediada por las fuerzas involutivas impondría un desgaste casi siempre imposible de sostener. El momento en que vamos pudiendo ser estimulados para asumir roles, tareas o trabajos de aproximación evolutiva está íntimamente relacionado a etapas puntuales que transita nuestra alma. Ella necesita estar pasando por instancias de desenvolvimiento interno, de apertura interna,
por una coyuntura de expansión interior. No es la conciencia externa primeramente quien toma contacto con el servicio, sino es el alma. Es en los niveles internos donde nuestro ser va reconociendo las tareas evolutivas, asumiendo para la vida planetaria y cósmica el servicio. Cuando tomamos conciencia, noción y posterior contacto, aquí, en el lado tridimensional de la vida con las necesidades inherentes al servicio, es que nuestra alma transcurre y define desde hace ciclos su participación planetaria bajo ley de servicio. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Busco la luz y la paz interna con devoción. A veces me angustio. ¿Cuándo llegaré a estar en armonía y equilibrio? Esa pregunta la coloca un estudiante de cosmosofía y Gagliardo coloca la respuesta en el cuaderno 2, pruebas de la colección cuaderno, La luz del peregrino. Así comienza esta respuesta. Los buscadores de la luz, de la esencia, de la verdad, son puestos a prueba. Y si existieran vestigios de ansiedad, de expectativas, ahí posiblemente los pondrán a la fila, a paso de hombre, siendo de ese modo aquel que vive con excesivo ímpetu la búsqueda evolutiva, queriendo acelerar aquello que obedece indefectiblemente a etapas inevitables, será encauzado hacia el ensayo de ritmos que operarán como herramientas purificatorias, conformándose para él un ámbito de pruebas. Se nos dificultará avanzar si la ansiedad y la expectativa están ahí formando parte de nuestro carácter. Si un ser está dispuesto a avanzar y no está dispuesto a trascender, a limar, a pulir algunas cuestiones de la personalidad, entre ellas ansiedades y expectativas, poco o nada podrá hacer en relación al plan evolutivo, a aquella porción del plan evolutivo que le corresponde asumir y asistir. Tema central que vamos a profundizar en el día de hoy, vivencia práctica de que todo es transitorio. Y el primer bloque titulamos Errores irreparables, gratitud y adhesión. Una persona comenta, siento que cometí errores irreparables. Escuchamos a Gagliardo. No son irreparables. Tu consideración dice que es irreparable, porque si no,
evolutivamente, los seres estaríamos condenados si aquello que hicimos en algún momento no tuviera kármicamente algún modo de compensación. Tal vez una limitación transitoria por parte de tu conciencia te haga creer que un error es irreparable. En cuanto un ser comete un error, las situaciones sucesivas que le va colocando la vida es para que lo repare. Ahora, para eso hay que darle el tratamiento más elevado a la situación. Te terminaste de equivocar, lo que la vida te va a poner es la forma de empezar a reparar. Ahora, si te equivocás y no pones todo lo que hay que poner para la situación siguiente, entonces ya empezaste mal, porque es posible que comiences una cadena sucesiva de tratamientos inadecuados a una sucesiva cantidad de situaciones que la vida vaya poniendo. Pero eso es especulación. Eso es especulación. ¿Quién considera si llegás o no? ¿El ego, la personalidad, o la ley cósmica, o la conciencia interna? Tu ser interno. ¿Quién es que considera si llegás? De hecho, la energía de instrucción dice, si un ser al dar tratamiento a una situación pone todo lo que le corresponde y no puede poner más porque ya no llega, porque ha hecho todo lo que estaba a su alcance, a lo que transitoriamente su conciencia podía ensayar, entonces, ¿qué opera si es necesario? La gracia. La acción de la gracia es la acción de la conciencia interna, cuando el ego y la personalidad colocaron todo lo que tenían que poner. La gracia no es un misterio, no es algo que... ¿Qué es la gracia? La gracia es la acción del ser interno, ya sea del alma, una gracia menor, o de la mónada, el espíritu, una gracia mayor. Según fuera el abastecimiento de energías extras que deben ser aplicadas a una acción que el ego y la personalidad emprenden, pero así todo, poniendo lo que está a su alcance, ego y personalidad, no dan con la medida adecuada, podría ser que la ley interna habilite al alma o al espíritu, a alma o a mónada, a dar tratamiento, a fortalecer, a completar parte de lo que el ego y la personalidad no pudieron hacer. Entonces nosotros acá no podemos saber cuál es la óptica que tiene nuestra alma de lo que acabamos de hacer con una situación, cuál es la óptica que tiene nuestra mónada en observación de una situación. Ni nos compete, no es solo que no lo podemos saber, no tenemos por qué saberlo, porque el ego y la personalidad no están habilitados de ese modo evolutivamente para que le pasen información de si esto sí lo hiciste bien, aquello no, reintentalo. El ego tiene que quedar a ciegas, por eso él no puede estar continuamente especulando para saber si hizo bien o no, si hizo totalmente los deberes o no en una situación. Él tiene que poner todo, olvidándose de él y atendiendo como prioridad la situación, cosa que para el ego y la personalidad es difícil, porque en toda situación, ego y personalidad se priorizan, no priorizan la situación. Este es el problema que tenemos para tratar las situaciones, que no las ponemos en el orden prioritario. Cuanto más se olvida de él un ser, le va a dar un tratamiento más elevado a una situación, porque concentra su energía precisamente en algo que no es egótico, en algo que no es egoísta, que es la atención que el ego presta sobre sí mismo con toda la gama de requerimientos que no hace falta aclararlo porque todos los vivimos o los hemos vivido o los vamos a seguir viviendo. Entonces, lo más importante es que al momento de tratar una situación pongas toda tu energía en esa situación, te olvides de vos y que lo único que es importante es eso. Alguna vez dijimos, con el tiempo vamos a descubrir que no existen situaciones individuales. Las situaciones son universales, solo que nuestro egoísmo hace que nosotros declinemos esa comprensión de que las situaciones son universales y creemos que son individuales porque me pasó a mí, me tocó a mí. Sí, vos hablás muy fácil, pero el que tiene que vérsela con eso soy yo. Pero eso es para todos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tratar las situaciones como lo que son, algo inherente al universo del que formamos parte, y le tenemos que dar tratamiento para ese universo, en nombre de ese universo. Quiere decir, para el bien común y el bien universal. Entonces, cuando uno empieza a tratar esas situaciones con esa comprensión, no hace falta que uno diga, voy a tratar esta situación
pero olvidándome de mí, voy a tratarlo universalmente. No, esto es algo íntimo. Tiene que ser una actitud que el ser pueda cultivar íntimamente. Es entre el ser y su energía interna, entre el ser y el cosmos. Es una definición íntima, profunda. Pero si no hay situaciones de segunda, ¿por qué nos demoramos tanto evolutivamente? Porque especulativamente decimos, no, esto es una cosa chiquita, no hay problema, un desastre, y aquello también. Entonces, voy a seleccionar 40 situaciones, las voy a rotular de estúpidas o de poco concluyentes, y yo voy a ocupar solamente, voy a estar atento para situaciones que valgan la pena, para gente como uno, situaciones para gente como uno, indudablemente. Sí, es una energía de gratitud. El ser puede vivir la gratitud sin enterarse de que la está viviendo. Cuando alguien profundamente adhiere a algo, en realidad no sabe que lo que está viviendo es gratitud, porque gratitud es adhesión genuina y profunda. El gracias puede darse como fórmula de modo especulativo, pero gratitud significa adhesión. Un ser cuando vive con gratitud lo que está ocurriendo, aunque no se entere, él está adhiriendo a eso. O al revés, conscientemente adhiere a algo y no se da cuenta que eso es realmente, por primera vez tal vez, la vivencia de la gratitud. Porque no es fácil adherir, No es fácil adherir. Asociarse es fácil, aceptar es fácil. Adherir implica una relación profunda, genuina, de equilibrio, porque las personas solemos transar por intereses egoístas. Eso no es adherir, eso es especular. Acepto tal cosa, doy tal cosa, recibo tal cosa, especulo, manipulo. Pero la adhesión es una relación del ser con el acontecimiento, con la presencia, la acción que la energía en ese momento le está ofreciendo. Entonces, la adhesión y la gratitud son lo mismo, porque adherir en ese caso sería vivir con gratitud lo que la voluntad interna le está ofreciendo al ego. Completamos la respuesta de Gagliardo iniciada en el bloque anterior. Dentro de las características que un ser puede tener, siendo muy ansioso, buscando adelantarse, deseando que las cosas sean ya, incluyendo en eso cuestiones evolutivas, se estará enfrentando a las interferencias propias de la ambición. Podrá preguntarse por qué, estando pronto para servir, no se abren las puertas a ciertas oportunidades. ¿Por qué no puede permanecer en armonía o cierto equilibrio, invadido a menudo por angustia o desánimo, debiendo percibir en algún momento que aquellas expectativas y ansiedades restan a su existencia el valioso sincronismo para con la propia fuente interna de vida, haciendo inevitable la posibilidad de establecer quietud y silencio como cualidades interiores, abiertos a la comprensión de tiempos, ritmos, lugares, características y condiciones previstas por las leyes espirituales para encauzar su participación en el servicio, única herramienta a su alcance en pos del bien universal. Aceptar que los ritmos internos, los ciclos internos, son muy diferentes a los ciclos temporales, cronológicos, condicionados especialmente y distintos a todo aquello que los seres estamos aquí acostumbrados a manipular y aplicar, flexibiliza nuestra relación con la voluntad de la energía. Nos permite incrementar nuestra disponibilidad para reflejarla, ofreciendo la paulatina instalación en nuestras vidas de las valiosas cualidades que solo armonía, equilibrio y síntesis pueden facilitar.
vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, La danza de la compasión. Volvemos del silencio musical y vamos a leer unos párrafos de la página 17 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 1, la entrega. No nos podemos entregar con un fin determinado. No podemos entregarnos con una finalidad que no sea otra que la comunión con nuestra conciencia interna y aquella voluntad superior que la conduce. Nuestro interno debe encontrarnos disponibles, receptivos, para que la voluntad cósmica pueda concretar en este universo material aquello que considere necesario a través de nosotros, lo que fuera propicio a cada etapa y términos universales. Ninguno de nosotros puede entregarse para una determinada causa, sin restringir su disponibilidad. Elegir incluso de un modo sumamente positivo nos restará el potencial necesario para servir. Debemos entregarnos al único, sin nada pedir, sin nada esperar, predisponernos a sintonizar a aquello que la ley interna seguramente nos ofrecerá. En ese contexto seremos conducidos por la energía a donde seremos de mayor beneficio y en función del paradigma que aún nuestra humanidad adeuda consumar. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquellos que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto.
Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Y retomando el programa, entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy que se titula Vivencia práctica de que todo es transitorio. Este segundo bloque lleva como título Sostener la renuncia con obediencia y otro título Desapego y trascendencia. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre el alimento que ofrece la vida interna al ego encarnado. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Que el ego por sí mismo no sabe qué elegir para empezar el trabajo de la transformación. Porque el ego elegir lo que le sale más fácil, lo que le costaría menos soltar. Entonces, la vida interna es quien va a alimentar al ego en trascender, en soltar, en renunciar, según lo que él está necesitando, porque el orden de lo que un ser va a vivir como renuncia, no es cualquier orden. Claro, la vida interna sabe qué tiene que ensayar un ser en términos de renuncia. Porque si el ser va a elegir aquello sobre lo cual renunciar, muy posiblemente se equivoque. ¿Por qué? Porque para renunciar a algo, eso realmente ya debe estar en una categoría de inservible en la vida del individuo. Y no es tan fácil para el ego determinar qué es inservible, porque va a determinar qué es inservible, ¿de qué modo? En aquello que no le llama la atención, si tiene la figurita repetida aún es inservible, ¿se entiende? En cambio, la vida interna lo va a estimular para entender por dónde comenzar la renuncia, el desapego, entregar algo en particular. Entonces ahí va a tener que ensayar algo que es fundamental. Tras el estímulo interno que le muestra qué tiene que soltar, sobre qué tiene que ejercer renuncia, va a tener que aplicar una energía complementaria que sin ella no se puede ir a ningún lado, que es la obediencia interior. Si mi interno me muestra algo sobre lo cual tengo que ensayar renuncia, tengo que soltar eso, tengo que obedecer. Entonces la obediencia es la herramienta que hace que el ser pueda realmente templar su conciencia y gradualmente ya no necesitar una guía tan puntual para aprender así, pasito a pasito, sobre qué ejercitar la renuncia. ¿Por qué? Porque él va a estar en una actitud madura de renuncia anticipada a lo que fuera. Quiere decir, una actitud de desapego previa, de renuncia previa.
Entonces eso facilita kármicamente la evolución del individuo. ¿Por qué? Porque no importa si aquello que va a llegar a la vida llegó, ya tiene ejercida la renuncia sobre eso, el desapego sobre eso. Entonces cuando las cosas llegan, van a quedarse ni un segundo más, ni un segundo menos de lo que tienen que estar en mi vida. Si previo a todo ya estoy desapegado, tengo renuncia como actitud, tengo desapego como actitud, entonces las cosas llegan a mi vida, están el tiempo que la energía y la vida única quieren que estén, siguen su camino y yo no los interfiero, no los retengo, permito que las cosas lleguen a mí y se vayan de mí. Y en la medida de lo posible la energía me va a decir, bueno, ensaye algo. Cuando llegan a su vida es un punto, cuando se van es otro punto. Entre los dos puntos trate de que eso salga de su vida en un mejor estado de aquel en el cual llegó. Quiere decir que lo que pase por mi vida se vaya mejor de lo que llegó. Quiere decir ser realmente un auxiliar que facilite al otro su camino evolutivo. Si cuando el otro llega a mi vida no puede encontrarme a mí en esa actitud, y al contrario pasa por mi vida y se va hecho jirones, por más que yo diga, sí, andate, yo no te retengo, hay algo que no estoy haciendo bien. Claro, porque ¿qué fue lo que aplicó? Él no aplicó renuncia previa, desapego previo, sino que aplicó un ensayo del ego que es muy peligroso que se llama indiferencia. ¿Llegás a mi vida? No, soy un indiferente crónico. ¿Te vas de mi vida? Soy indiferente crónico. Pero lo peor que te pudo pasar es entre que llegaste y te fuiste todo ese lapso. Porque nadie sale indemne de un indiferente, ¿se entiende? Bien. Es una actitud que se tiene que implantar como quien no se ocupa de respirar, pero respira. No pasa por un proceso muy analítico. Tiene que instalarse. Tiene que formar parte de la actitud del ser. Entonces, es la comprensión de que todo es transitorio, es la vivencia práctica de que todo es transitorio. Entonces, todo es transitorio. Si algo llega en mi vida, es para después marcharse. Yo no sé si va a estar por un segundo o va a estar por el resto de mi encarnación. Pero lo que tengo que hacer es predisponer mi actitud para que no esté ni un segundo más ni un segundo menos. Quiere decir, tengo que cooperar con la energía que colocó aquello en mi vida para no intentar sacármelo de encima con anticipación ni retenerlo cuando llegue el momento de soltar todo eso. Entonces, la entrega, la renuncia como patrón de conducta preestablecido como parte de mi forma de ver la vida es lo que va a hacer la gran diferencia. Favorece el desapego. La renuncia tiene que estar previamente como actitud en mi vida. Pero el desapego va a llegar con mi maduración en el tratamiento de las situaciones. Porque el ser puede renunciar, pero los apegos seguir como energía viva. Y el ser en obediencia mantiene la renuncia. ¿Cuánto tiempo va a tardar él en llegar al desapego de eso? No lo sabe. Pero lo que sí pudo hacer fue establecer en su actitud la renuncia previamente, el soltar previamente, el entregar previamente. Ahora, esto no garantiza que inmediatamente el ser entrega, renuncia, que el desapego va a aflorar firmemente, porque el ser puede tener toda la capacidad de soltar algo, una renuncia previa, y después sentir durante tiempo y tiempo la energía del apego con eso. Y la obediencia lo salvaguarda, no le permite dar marcha atrás, porque eso sería grave, le generaría en la actitud una fisura. Ahora, el desapego en algún momento va a llegar. En la medida que el ser con obediencia sostiene la renuncia, en algún momento llega el desapego. Y en cuanto el desapego llegó, comienza un proceso gradual que va a derivar más adelante en la trascendencia. Entonces, renuncia, desapego, trascendencia. Ese es el arco que el ser va a tener que mantener respecto a las cosas. Primero aprende a renunciar, después empieza a sostenerse para que llegue el desapego, sostiene la renuncia con obediencia mientras el desapego algún día florece. Cuando llega la estación del florecimiento, el desapego, empieza el camino hacia la estación de la trascendencia. Y ahí se cierra un ciclo. Respecto a ciertas cosas, el ser ha trascendido. Ya no va a tener que estar trabajando
con la renuncia, después sosteniendo mediante obediencia la renuncia hasta que llegue el desapego. Entonces, la trascendencia es algo de lo cual no se vuelve, cuando el ser realmente trascendió. Ahora, si el ser llegó al desapego, pero no llegó respecto a ciertas cosas, a la trascendencia en cualquier momento la vida le vuelve a poner la prueba. ¿Y qué va a tener que hacer? Volver a renunciar a eso, soltarlo, sacarlo de su vida, en obediencia mantenerlo fuera de su vida, hasta que nuevamente comience una etapa de desapego y va a tener que estar atento para darse cuenta y no caer en lo mismo de la otra vez, que desapego no es trascendencia. Sí, pero son los menos. Estamos hablando para una humanidad que tiene esta gran deuda. Si a una humanidad como la nuestra decís, sí, desapegate, listo. Te dice, ¿cómo se hace? Entonces ahí le vas a tener el secreto. Y renuncia. Y sostenete en la renuncia. Obedecé y mantenete renunciando. Ah, así era, sí. Y si me tira, pues me tira mucho eso, y mantenete. Obedecé, renunciar, renovar la renuncia continuamente a través de la obediencia. Y en algún momento, según fuera, vas a sentir que eso ya no te genera ningún tipo de apego, que estás viviendo el desapego. Pero cuidado, porque es como el revoque, tarda en endurecer. Todo, porque un pensamiento es un patrón de energía y hay conjuntos de pensamientos que se engloban en patrones de energía. Entonces hay pensamientos que tienen todos más o menos un mismo nivel. Cuando la conciencia empieza a ensayar con pensamientos que son inspirados internamente, con ideas que son inspiradas internamente, el patrón de la sustancia mental con el cual empieza a trabajar se eleva. No quiere decir que no tenga momentos donde no tenga que luchar con pensamientos inestables, con sentimientos inestables. Pero también el pensamiento llega a pasar por ese proceso purificatorio. El ser, en ciertas etapas, cuando ya aprendió a orientar en búsqueda interna, en búsqueda superior, la sustancia mental con la que opera, va a llegar un momento que ciertos pensamientos los puede mantener fuera, aunque se presenten, se asomen a la conciencia del ser, los puede erradicar. Y en obediencia, rechazando esos pensamientos, va llegando gradualmente al desapego de esa forma de pensar. Empieza a trascender los mecanismos que lo llevan a pensar de esa manera, que es muy simple. Se basan en la identificación que la mente tiene de patrones materialistas. Porque para que los pensamientos sean inestables y no sean evolutivos, procede la identificación de la sustancia del campo mental con el mundo de la materia. En la medida que el ser aprende a mantenerse en búsqueda interior, la influencia grosera del mundo de la materia es menor, hasta que, sosteniéndose en sintonía interna, la mente aprende a aplicar ideas y pensamientos superiores o elevados en el tratamiento de la materia misma, y ya no padece la influencia de la materia vertiendo pensamientos inestables y egoístas. Volviendo de escuchar esta importante instrucción de Daniel Gagliardo, vamos a leer de la página 46 y 47 del libro Ley de Servicio de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino. Quien sostuviese una actitud impersonal ante la vida, receptivo y atento, será visto y considerado por las leyes internas como un ser en servicio, aunque para quienes lo observasen particularmente y en apariencias, no tomara importantes compromisos de relevancia con aquello que se supone es servir. Quien está esclarecido suficientemente sobre la energía del servicio, transcurriendo una vida impersonal, sirve al planeta con su sola actitud, abierto a comprender a las leyes interiores, buscando flexibilidad, paciencia, estabilidad y ánimo y carácter, suficientes para dar tratamiento correcto a aquello que intuitivamente le fuera mostrado como necesidad. Servir no se relaciona con la evaluación de movimientos, actos, sentimientos, coyunturas que se conformen o disuelvan. No podremos colaborar con la energía del servicio, manifestarla, hasta que nuestra óptica de la realidad se transforme, lo que demanda
etapas de profunda mudanza que gradualmente nos permitan experimentar el olvido de nosotros. Es este olvido de sí aquello que permite al individuo comenzar a trascender la cápsula en la que encuentra prisionera la civilización de la que forma parte, confirmando así su pertenencia a una nueva humanidad. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Dejando atrás. En la actualidad, planetariamente, existe una propuesta evolutiva de corte superior que involucra el aprendizaje y sostenimiento de una renovada actitud. Millones de seres están desenvolviendo el consciente derecho, nuevo circuito de energías diferenciable del antiguo sistema de chakras, sirviendo como un elemento capaz de permitir al ser, a la conciencia material y externa del ser, captar impulsos internos con una comprensión más amplia, sin distorsiones, con verdadero discernimiento, siendo que esto último no formó ni formará parte jamás de la función sostenida por intermedio de los chakras, limitados a operar como puntuales centros de distribución del torrente energético. De La luz del peregrino, el cuaderno número 2, pruebas en la página 44. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La luz del peregrino, apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques de este programa de hoy, título Ego, servidor de su alma.
Una persona pregunta, entonces, ¿tenemos que trascender el ego? Escuchamos a Gagliardo. No, elevarlo, sublimarlo. El ego es una extensión de la conciencia de nuestra alma en la materia. Porque el ego no es algo que de dónde salió, de dónde apareció. Se dice que los seres reencarnamos. ¿Qué es lo que reencarna del ser? El ego. El ego es una posibilidad que tiene el alma del individuo en base a las leyes planetarias que le permiten funcionar extendiéndose, sumergirse en esas leyes materiales planetarias a través de una extensión energética, de una energía reencarnante, de un aspecto de la conciencia que tiene capacidad de reencarnar. ¿Cómo se llama ese aspecto de la conciencia? Ego. Cuando se sumerge en la materia, con la materia misma de ese planeta le ofrecen ciertos vehículos. Un campo mental, un campo emocional y un campo etérico-físico. Entonces el ego encarna como un apéndice del alma en la materia, se reviste con esos tres cuerpos, a los cuales se le llama personalidad, el conjunto de esos tres cuerpos, y hace experiencias evolutivas que el alma va a capitalizar, porque el ego encarna en nombre del alma precisamente para hacer experiencias que el alma de modo directo no puede hacer en la materia. Pero como es una extensión del alma, la síntesis de la experiencia evolutiva que hace el ego va siendo absorbida por el alma. Hasta que el ego va a llegar a una etapa donde él ya no esté confundido y al sumergirse en la materia, él se crea que es la materia misma. Dijimos que el ego se reviste de tres cuestiones materiales, de tres aspectos materiales: mental, emocional, astral y etérico-físico. Cuando el ego es inmaduro, él se cree que es la mente, él se cree que es el cuerpo emocional y se cree que es el cuerpo etérico-físico. Entonces, al actuar en la materia, él se desconecta totalmente de la comprensión de que en realidad es un representante, una extensión del alma en la materia. Entonces, no hay que hacer, como decían en las antiguas filosofías y doctrinas orientales, matar al ego. No, el ego tiene que aprender a madurar, tiene que aprender a vencer gradualmente la influencia desequilibrada y desequilibrante que le ofrece el sumergimiento en la materia y gradualmente ir recuperando, ir rescatando la comprensión de que él no es materia, que él es vida interna. Cuando empieza a vivir esa etapa que tiene que descubrir que es vida interna, es el gran punto de inflexión. De ser egoísta el ser, quiere decir el ego viviendo para sí mismo, para sus placeres, para sus gustos, para sus metas personales, para sus metas egoístas, para sus metas individuales, empieza a encontrar de algún modo, porque eso en cada ser es diferente, a encontrar pequeños llamados, pequeñas señales, pequeños tics que hacen que en algún momento levante así la mirada y diga, ¿y si no es acá? ¿Y si es un poco más arriba la cosa? Porque eso es la inspiración interna. Al ego le van tirando estímulos, le van tirando estímulos, le van tirando estímulos, hasta que en un momento dado cree que él descubrió la pólvora. ¿Y si no es esto, es más arriba? Ah, al fin, dice el alma. Al fin te sacaste los tapones de los oídos. Entonces, a partir de ahí, esa ligera sospecha de que podría existir Dios, de que podría existir otro mundo cuando te morís, esas cosas que son tan básicas y que a veces nos reímos de esas definiciones, son el gran punto de inflexión. Entonces el ego cada vez se pregunta de un modo más profundo y maduro eso de ¿existirá Dios? Y llega un punto que de preguntarse si existe Dios empieza a investigar más seriamente si existe algo superior. Y también eso lo traslada, lo proyecta sobre sí mismo. Y si existe algo en mí más profundo, entonces gradualmente empieza a descubrir la realidad subjetiva. Y en esos momentos los estímulos de la conciencia interna lo van alimentando, lo alimentan. Cuanto más se pregunta él qué es lo que pasa más allá, el más allá más lo estimula para entender qué pasa más allá. Y en ese momento empieza a madurar. Y llega, cuando desencarna en esas situaciones, cuando llega el momento de entregar esos trajes y volver al contacto con el alma, en esos periodos interencarnatorios recibe mucha información del alma, estímulos, información, estímulos. Entonces,
En esos momentos él empieza a comprender cosas que antes no comprendía. ¿Por qué decimos que en esos momentos el alma lo estimula? ¿Por qué no lo estimuló antes? En esos espacios interencarnatorios donde él vivía muy egoístamente en la materia, porque cuando desencarnaba no podía ingresar a niveles más profundos de contacto con el alma, se quedaba en la periferia del campo energético del alma. Entonces, vivía alimentado por ese campo energético en la medida que desencarnaba, ¿no? Cada vez que desencarnaba, pero no podía acercarse lo suficiente, porque para acercarse lo suficiente él tenía que hacer un trabajo de aceptación de la vida interna previo a desencarnar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es un proceso muy complejo, hasta que el ego ya, una vez que tiene ese training de buscar la realidad interna, empieza a sentir realmente un ahogo profundo, y ya no es cierta inquietud o cierta, curiosidad por la vida interna, empieza a sentir una sed de encontrar la vida interna. Si no encuentra la vida interna se siente ahogado y ahí empieza un proceso vertiginoso, porque cuando empieza a sentir ese ahogo, quiere decir que la vocación interior nació para él. Y esa vocación interior va a hacer que empiece a quemar etapas mucho más rápidamente, porque tiene una vocación que sin ella es imposible seguir. Quiere decir, la vocación espiritual es la sed irrefrenable, insustituible, de necesitar unirse a la vida interna, conocer el interior, fundirse con lo que está dentro de uno. En ese momento el crecimiento evolutivo va cada vez más aceleradamente. Ahí el ego madura, crece. ¿Y qué hace? Empieza a trabajar en cada encarnación para ser un servidor de su alma. Entonces ya no quiere seguir alimentando metas personales, metas egoístas, metas individuales. Se empieza a ocupar cada vez más de metas universales, de metas altruistas, de metas solidarias, del bien común. Empieza a mirar todo el campo de la existencia como un campo donde volcarse, como una herramienta de servicio. Entonces el alma ahí cada vez más profundamente libera energías a través del ego. Cuando nosotros expandimos nuestra conciencia, gradualmente ha de cambiar todo el contexto de la realidad. El teatro de operaciones donde pasaremos a desenvolvernos tendrá características inéditas. Aunque aparentemente estemos en el mismo lugar, en el mismo barrio, en el mismo trabajo, la realidad presentará cambios fundamentados en una condición inusual, diferente en nuestro encuentro con la verdad y la esencia. A medida que la conciencia se expanda, irá siendo absorbida por la verdad dentro de una escala potencial diferente. Sobrevendrán las pruebas acordes a ese nuevo rellano, siendo que a partir de esa instancia de actualización comenzará a entablar una relación más profunda con el universo del que participa. Se presentarán pruebas de otra magnitud y alcance, no aquellas pruebas que estuviésemos acostumbrados a sobrellevar, no con aquel mismo tenor, ni del mismo modo, no con la misma regularidad, ni con similares efectos, manifestadas con las mismas energías y fuerzas constitutivas. Todo habrá de cambiar. Si así no aconteciera, el ser se estancaría, instalándose en un falso y desvitalizador concepto evolutivo, creer que ya lo alcanzó todo. Página 31. La luz del peregrino, cuaderno número 2, pruebas, de Daniel Gagliardo. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira,
a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: Llamado de Dios. Y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy, haciendo alusión un poco a lo que Daniel explicaba y nos daba instrucciones en este último audio. Vamos a leer de la página 43 de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, Ley de Servicio. Recién, cuando la personalidad trasciende ciertas etapas, cuando el ego comienza a ser absorbido por la verdad de la esencia, respondiendo a estímulos que lo asistirán en la coligación con su conciencia interna, es que el ser puede predisponerse a servir. Esta unificación, avanzada en grado suficiente, le permite hacer suya la meta superior del alma. Allí comienza su servicio. Y nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.